buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En la semana de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a repasar todo lo sucedido la semana pasada, sobre todo y especialmente esos débiles datos económicos que acompañaron a ese fuerte rebote, a ese fuerte movimiento de los índices y también de los bonos. Y luego también comentaremos lo que sucedió a nivel de mercado la semana pasada, sobre todo con ese aumento récord en lo que va de año, tanto de acciones como de bonos. Y luego también un poco repasito a lo más importante que tenemos para esta nueva semana, que anticipo que será mucho más débil en cuanto a datos macroeconómicos que la pasada. Empezamos comentando los débiles datos económicos que conocimos la semana pasada. Fijaros, de momento empezamos el lunes, el viernes anterior hubo unas ventas por pánico bastante grandes y ya empezamos el lunes ligeramente al alza, simplemente porque no había sucedido esa invasión de Israel a Gaza tan fuerte como se pretendía o tan ruidosa como en un viernes se estaba vendiendo. Pero sobre todo tuvimos datos muy recesivos en Alemania, tuvimos un PIB inferior a cero, también tuvimos un PIB general de la eurozona inferior a cero, que salió en 0,1% o en un menos 0,1%, el correspondiente al tercer trimestre del año. Evidentemente estos fueron datos extremadamente débiles para la eurozona, que sumados a un dato de inflación también inferior a lo esperado. Eso es una buena noticia porque parece que la inflación está poco a poco llegando a valores más normales, pero también es una noticia muy recesiva, una noticia que no ayuda al crecimiento económico de la región. Y es que ya es una evidencia que la economía de la eurozona está muy débil. Lleva ya prácticamente 2 años con un crecimiento inferior al 1%. No hay mucho margen para mayores aumentos de tipos, pese a que los funcionarios tanto del Banco Central Europeo como la Reserva Federal siguen dejando la puerta abierta, aunque ya parece que los inversores están interpretando o no se están creyendo esas palabras, pero la puerta la siguen dejando abierta. Por tanto, la situación en la eurozona durante la semana pasada en torno a los datos que fueron saliendo fue muy débil, y los datos que hemos ido conociendo durante el día de hoy lunes también han sido bastante débiles, con esos datos de PMI de servicios y PMI compuesto inferiores a lo esperado y con una debilidad de los últimos meses también bastante manifiesta. Si continuamos, nos vamos a China. También conocimos datos muy importantes durante la semana pasada, especialmente manufactureros, que volvió a entrar en terreno de contracción cuando ya parecía el mes pasado que podía estar a punto de salir. Parece que pese a los estímulos no terminan de trasladarse a la economía, y los PMIs, que es un poco el indicador económico más presente que podemos analizar, siguen sin mostrar esa fortaleza que durante los 2 últimos meses pasados parecía que podía reenganchar. En cuanto a los mercados, eso evidentemente sigue afectándolos, pese al alza la semana pasada, más bien impulsado por el alza de los mercados globales, siguen siendo bastante débiles, los más débiles en este momento. Continuamos y nos vamos ya a Estados Unidos, que tuvimos datos muy relevantes en cuanto a ISM, tanto manufacturero como de servicios, y comentarios de la Reserva Federal de Powell. Muy bien, empezamos con los datos de ISM manufacturero. Se espera un dato de 49 y tuvimos un dato de 46,7, volviendo a los mínimos de los últimos meses. El nivel crítico en ese ISM manufacturero se trata del nivel 45. Siempre que se ha perdido ese nivel, la economía estadounidense ha entrado en recesión. Por tanto, estamos muy cerquita de esos niveles. También tuvimos datos de ISM de servicios más débiles de lo que se esperaba. Tuvimos un dato ligeramente por encima de 50, ligeramente en expansión, cuando se esperaba un dato ligeramente superior a ese dato que conocimos. También tuvimos esos comentarios de Jerome Powell, en el que, ya no lo digo yo, lo dice Tim Iraos, que ya saben que es el redactor del Wall Street Journal con más cercanía a la Reserva Federal y que sus análisis suelen ser muy acertados sobre lo que ocurre ahí, que se interpretó a Powell como que ya han acabado las subidas de tipos. De hecho, el mercado reaccionó al alza debido a esos comentarios. También los futuros de la Reserva Federal, tras esos comentarios y tras acabar la semana el viernes, disminuía a menos de un 10% las probabilidades de nuevas
subidas de tipos. Y es que el viernes también tuvimos datos de empleo. Ya saben que los datos de empleo, especialmente aquí en Serenity Markets, llevamos comentando durante meses que estaban manipulados, que nos mostraban un titular que luego o posteriormente revisaban a la baja. Son 8 de los 9 meses que llevamos en el año, 8 han sido revisados a la baja, algunos de forma tan fuerte como junio, un primer dato con unas nóminas por encima de 200.000 y un dato final por debajo de las 100.000. Por tanto, no hay quien se lo crea. Los datos del modelo de nacimientos, muertes de compañías siguen mostrando una fortaleza extraordinaria, pero no sabemos por qué siempre al alza, y ese dato nunca muestra unos datos a la baja, cuando luego evidentemente las revisiones del primer sitio que tiran es de ahí. También estamos encontrando grandes divergencias entre la encuesta de nóminas y la encuesta de hogares. La encuesta de hogares es la responsable de ofrecer la tasa de desempleo. Esta tasa de desempleo aumentó el mes pasado del 3,8 al 3,9%. Está mostrando ya no un crecimiento débil del empleo, sino un decrecimiento del empleo, fue lo que mostró en los últimos datos. También el empleo a tiempo parcial está ha alcanzado niveles máximos. Por tanto, se crean nuevas nóminas, pero la mayoría de las nóminas parece que se están creando para empleos a tiempo parcial en vez de para empleos a tiempo completo. Evidentemente, esta fila de datos lo que nos está mostrando es que el empleo también se está enfriando. Por tanto, es un factor, es un dato más a añadir a esa debilidad económica. Y es que si hablamos de la economía estadounidense, recientemente conocimos el dato del Producto Interior Bruto del tercer trimestre. No fue la semana pasada, pero sí que fue la anterior. Y fue un sorprendente dato por encima del 4,9%. ¿Qué ocurre? Que es normal o suele ser habitual que previo a recesiones tengamos un dato económico bastante fuerte. Pero también hay que tener en cuenta que eso fue el dato del tercer trimestre. Ahí teníamos unos datos de ventas minoristas al alza, tuvimos un alza a los precios del petróleo, incluso hubo riesgo, hubo comentarios que advertían sobre una segunda ola de inflación y eso impulsó tanto al Producto Interior Bruto. Los primeros datos del cuarto trimestre ya apuntan en otra dirección. Ya hemos visto como los ISM han sido bastante débiles, el empleo también está mostrando aún mayor debilidad, y esto hizo que, por ejemplo, el dato de Producto Interior Bruto que analiza la Fed de Atlanta en tiempo real sobre el cuarto trimestre cayera al 2%, desde situarse por encima del 4, incluso el 5% en algunos momentos durante las últimas sesiones. Dicho esto, vamos a pasar también a otro punto importante que tuvimos la semana pasada, y es una semana más de la temporada de resultados del tercer trimestre. Ya saben que la semana pasada presentó resultados Alphabet. Apple no provocó mucho movimiento del mercado, sí que es cierto que ligeramente a la baja, pero bueno, ese positivismo, ese alza del mercado terminó ayudando. Y sí que es cierto que, bueno, sobre todo el gran punto débil de Apple estuvo con la región de China, con esos datos ligeramente más débiles de lo esperado. El S&P 500 informó del crecimiento anual de los ingresos del 2,3% para el tercer trimestre de 2023. Sería el undécimo trimestre consecutivo del crecimiento de ingresos para las compañías de S&P 500. Eso sí, el 62% de las empresas de S&P 500 han superado las estimaciones de ingresos hasta la fecha para el tercer trimestre, lo que está por debajo del promedio de 5 años del 68% y por debajo del promedio de 10 años del 64%. El S&P 500 está informando un crecimiento interanual de las ganancias del 3,7% para el tercer trimestre de 2023, lo que sería el primer trimestre de crecimiento interanual de las ganancias informado por el índice desde el tercer trimestre del año 2022. Llevamos 4 trimestres consecutivos con pérdidas del beneficio por acción. Aquí, a nivel de comparativa con las estimaciones, va la cosa bastante mejor. El 82% de las empresas han superado las estimaciones de ganancias hasta la fecha para el tercer trimestre, lo que está por encima del promedio de 5 años del 77% y por encima del promedio de 10 años del 74%. Ahora, sí que es cierto que lo que estaban advirtiendo en Morgan Stanley en el día de hoy, lunes, es que estaba habiendo reacciones peores, pese al alza de la semana pasada, a los datos positivos de las compañías. Es decir,
se están superando los resultados, pero la reacción ante esta superación de resultados es inferior de lo que lo era en otras ocasiones. De hecho, Mike Wilson desde Morgan Stanley es bastante bajista. Tenéis el informe en la parte premium de Serenity Markets, en la que bueno, pues argumenta sobre todo con estos datos que lo de la semana pasada fue un simple rebote para continuar la tendencia a la baja. Continuamos con datos semanales de fondos del mercado monetario y de salidas bancarias. Durante la semana pasada tuvimos un nuevo alza que lanzó o que ayudó a los fondos monetarios, impulsó a los fondos monetarios, mejor dicho, de nuevo muy cerquita de máximos históricos. Parece claro que la salida de hace 2 semanas fue más bien por ese pago de impuestos. De momento sigue habiendo grandes entradas tanto institucionales como minoristas. Las salidas bancarias también ligeramente a la baja, y evidentemente si nos vamos una semana más a ver el servicio de financiación bancaria de emergencia, vemos como de nuevo sigue aumentando y de nuevo alcanza un nuevo récord por encima de los 109.000 millones. Evidentemente este es el gran punto que está salvando a la banca regional de que la crisis aquella que tuvimos en marzo prácticamente se nos haya olvidado. En general, todos estos datos de la semana pasada, especialmente esos débiles datos económicos que acercaron las bajadas de tipos prácticamente hasta mayo, desde julio que se encontraban hace unas semanas, pues provocaron, bueno, evidentemente también la sobreventa masiva de las últimas semanas, los cortos acumulados por parte de los hedge funds, el posicionamiento más alcista de los CTA, la mejora de la estacionalidad, ayudaron e impulsaron a las acciones mundiales a registrar su mejor semana desde enero. Las acciones han subido durante 5 días seguidos y el S&P 500 registró el jueves una subida de más de un 1,5%, algo que no se veía desde mayo. Fijaros cómo a nivel técnico nos encontramos en una zona de línea de tendencia bastante clara y veremos esta semana si se logra superar estos niveles. Continuamos con la amplitud. Durante la semana pasada, fijaos que pasamos de tener solo el 23% de los valores de S&P 500 por encima de la media de 200 a tener más de un 40%. La verdad que fue un movimiento bastante grande. El Nasdaq también tuvo su mejor semana desde noviembre y también se encuentra en niveles de resistencia importantes, sobre todo gracias al cierre de cortos, que por ejemplo la cesta de Goldman de valores más cortos subió un 11% en los 2 últimos días de la semana. Evidentemente esto también ayudó al Russell 2000, que tuvo la mejor subida o el día más alcista desde junio del año 2020. Recordemos que se encontraba en mínimos desde noviembre de ese mismo año 2020. También evidentemente esta debilidad económica, esta caída de los rendimientos del Tesoro americano provocaron también la mayor caída de las condiciones financieras desde marzo, y también fue un día bastante bajista, sobre todo los 3 últimos días de la semana, para el rendimiento de los bonos americanos a 10 años. De hecho, se trata del movimiento más bajo, exceptuando el COVID-19, desde el año 2011-2012. El TLT también acumuló gran volumen de compra, pero estaba leyendo en el día de hoy que el viernes hubo volúmenes de ventas, hubo grandes ventas en el TLT. Veremos a ver, porque sí que es cierto que el TLT se encontraba en un nivel de sobreventa evidentemente muy evidente. Fijaros que se encontraba justo en un nivel de los 82, llegó a estar en niveles de volúmenes muy elevados, ha tenido un movimiento al alza muy fuerte, impulsado por esos débiles datos económicos que tumbaron a la baja los rendimientos, pero recordemos que la tensión a la baja de los rendimientos, o sea, al alza de los rendimientos y a la baja del precio de los bonos sigue estando. Las emisiones masivas de bonos del Tesoro, las tendencias mínimas tanto de China, de Arabia Saudí como de Japón, la tensión de Japón que eliminó ese límite, ese nivel rígido del 1%, aunque bueno, no queda muy claro porque la semana pasada lanzó un comunicado de que se eliminaba el límite rígido para llamarlo referencia. En el día de hoy también se ha vuelto a comentar ese límite rígido, pero bueno, en general impulsó el rendimiento de los bonos japoneses muy cerquita al 1%, y el alza de estos rendimientos evidentemente puede afectar al alza de los rendimientos tanto americanos como mundiales.
También algo que benefició la semana pasada fue ese reembolso menor de lo esperado, menor del que se había anunciado en julio en el Tesoro americano. Eso sentó bastante bien desde un primer momento para los bonos americanos. En general, fijaros que se produjo el mayor volumen TLT del ETF de los bonos del Tesoro americano de la historia, y en conjunto acciones y bonos tuvo el mejor rendimiento desde noviembre del año 2022. Dicho esto, ¿qué podemos esperar para esta semana? Tenemos datos bastante más débiles a nivel macro de lo que tuvimos la semana pasada. Hemos tenido datos PMI compuestos y de servicios el día de hoy en la eurozona. El miércoles tendremos ventas minoristas. En China tendremos datos de inflación el jueves, balanza comercial mañana martes, y en Estados Unidos lo más relevante es peticiones semanales de subsidio, el paro semanal, que se espera que vaya poco a poco aumentando gracias o debido a la estacionalidad. Nos está comentando o lleva comentando ya varias semanas Goldman. Y luego también tendremos discursos varios de Jerome Powell tanto el miércoles como el jueves. Habrá que estar atento a cualquier comentario que haga sobre la situación del mercado y en especial de los tipos de interés. ¿Qué visión tiene sobre ello? Cualquier comentario que haga Powell yo creo que va a provocar grandes movimientos en el mercado, porque ahora mismo la tensión y los inversores están muy pendientes de todo ello. Con respecto a resultados, las semanas importantes de resultados ya pasaron, pero esta semana tendremos datos conocidos como por ejemplo de Uber, de Rivian, también de Roblox relacionado con la inteligencia artificial, AMD, Unity Software también relacionado con inteligencia artificial, valores un poco de segundo grado pero también muy conocidos. Así que nada, dicho esto, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario, y nos vemos la semana que viene. Chao.